Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Matemáticas. Soy la profesora Leticia Conejo y me acompaña Daniel Jaime. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, maestra, y bienvenida también. Me da gusto darle la bienvenida a esta sesión en la que seguramente aprenderemos más de esta asignatura maravillosa. No sé ustedes, pero a mí cada vez me gustan más las matemáticas. También saludamos y agradecemos a las maestras y maestros que son parte esencial para que desde casa las y los alumnos puedan profundizar más en los temas que aquí se plantean. Así es, maestra. Esperamos que todo lo que aquí trabajamos les sea de utilidad. Ahora sí, comenzamos. En esta sesión estudiaremos el aprendizaje esperado, recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. Construiremos gráficas circulares a partir de establecer porcentajes. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma, sacapuntas y juego geométrico. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Antes de continuar, recordemos que es necesario que sigamos cumpliendo con todas las recomendaciones para cuidar nuestra salud durante esta contingencia. Muy buen recordatorio, Daniel. Hay que respetar todos los protocolos sanitarios establecidos, así como cuidar nuestra alimentación para mantener una buena salud. Exacto, maestra. Yo siempre que voy a preparar mi comida recuerdo el plato del bien comer, pero creo que me estoy alejando del tema, así que mejor continúe. Al contrario, Daniel, la imagen del plato del bien comer que mencionaste representa una gráfica circular, nuestro tema de estudio. En él se presentan cada uno de los 3 grupos de alimentos que son verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Está diseñado con el objetivo de que tengamos una alimentación balanceada. Para conocer más sobre las gráficas circulares, es necesario que establezcamos algunos conceptos importantes. Como hemos visto antes, una gráfica circular consta de un círculo dividido en sectores que corresponden a categorías de datos. El tamaño de cada sector es proporcional a la frecuencia que la categoría que representa. Asociando lo que acaba de mencionar con el plato del bien comer, podría asegurar que las categorías son verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Pero, ¿qué son los sectores, maestra? Se denomina sector a la proporción del círculo determinada por un ángulo central formado por 2 radios, quedando así delimitado por un arco y 2 radios. Ah, comprendo, maestra. Y en el plato del bien comer podemos observar 3 sectores. El color verde que corresponde a verduras y frutas, el amarillo que corresponde a cereales y el naranja que representa a las leguminosas y alimentos de origen animal. Así es, Daniel. Es importante mencionar que la medida de cada sector está dada por el tamaño del ángulo central, es decir, la unidad de medida de un sector son los grados. Un círculo completo o una vuelta completa comprende 360 grados. En este caso, los 3 sectores son exactamente iguales, por lo que podemos calcular la medida de cada uno de ellos dividiendo 360 grados entre 3, que es igual a 120 grados. Con esto podemos afirmar que cada sector mide 120 grados. Entiendo. Entonces que una dieta balanceada debe incluir verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Como los 3 grupos corresponden al 100%, cada categoría sería del 33.3%. Es correcto, Daniel. Con tu ejemplo, pudimos observar que la gráfica circular, también llamada gráfica de sectores o gráfica de pastel, tiene como objetivo representar variables cualitativas o categóricas. Se utiliza para mostrar las proporciones por medio de porcentajes. Además, permite representar la importancia relativa de un dato respecto al todo. Se recomienda utilizarla cuando las categorías son pocas, ya que si el gráfico tiene muchas variables, casi no aporta información y sería incomprensible. De todas las gráficas que existen, las circulares son mis favoritas, maestra, ya que puedo leer más fácilmente la información que en ellas se presentan. Pero sinceramente no recuerdo cómo se construyen. ¿Podría ayudarme? Con gusto, Daniel. Resolvamos lo siguiente. En el deportivo de una colonia se observa una tabla en la que se muestran el número de alumnos inscritos en cada uno de los deportes que ahí se practican. En la primera columna están los deportes que son fútbol, básquetbol, voleibol, tenis y atletismo.
y en la segunda el número de alumnos, 25, 15, 10, 5 y 10 respectivamente. ¿Qué se te ocurre que debamos hacer primero, Daniel? Como en la gráfica circular representamos las partes de un todo, me parece que lo primero que debemos hacer es calcular el total de alumnos inscritos, ya que eso será nuestro total. Muy bien, Daniel. Calculemos el total y aprovechemos para agregar 3 columnas a la tabla y colocar en ellas la frecuencia relativa, el porcentaje y la medida del ángulo central del sector, que corresponderá a cada deporte y serán necesarios para trazar y representar los datos de nuestra gráfica. Perfecto, maestra. Alumnas y alumnos, si les es posible, copien la tabla en su cuaderno y si tienen a la mano juego de geometría, tracen con nosotros la gráfica circular. Agreguemos una fila en la que colocaremos el total, que resulta de sumar 25 más 15 más 10 más 5 más 10 igual a 65. Agregamos una columna para la frecuencia relativa, una para porcentaje y una más para la medida del ángulo de cada sector. Excelente, maestra. Yo le ayudo a calcular las frecuencias relativas. Recuerdo muy bien que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. En este caso, las frecuencias absolutas son el número de alumnos inscritos en cada deporte. Para calcular las frecuencias relativas, debo dividir el número de alumnos de cada deporte entre el total de alumnos y redondearé el resultado a centésimos. Cabe aclarar que al redondear los resultados, las diferencias con el valor real serán mínimas, por lo que los sectores en la construcción de la gráfica no se verán afectados en cuanto a su tamaño y proporción. Para fútbol dividimos 25 entre 65, obtenemos 39 centésimos. Básquetbol dividimos 15 entre 65, igual a 23 centésimos. Voleibol dividimos 10 entre 65, igual a 15 centésimos. Tenis dividimos 5 entre 65, igual a 8 centésimos. Y para atletismo dividimos 10 entre 65, igual a 15 centésimos. Al sumar las frecuencias relativas, obtenemos un entero. Excelente, Daniel. El cálculo de las frecuencias relativas nos ayudará a obtener los porcentajes de una manera muy práctica. Solo debemos multiplicar la frecuencia relativa por 100. Este dato nos será de utilidad para la representación de las categorías en la gráfica circular. Para fútbol, 39 centésimos por 100 igual a 39%. Básquetbol, 23 centésimos por 100 igual a 23%. Voleibol, 15 centésimos por 100 igual a 15%. Tenis, 8 centésimos por 100 igual a 8%. Y para atletismo, 15 centésimos por 100 igual a 15%. Al sumar los porcentajes, obtenemos 100%. Ya que conocemos la frecuencia relativa y el porcentaje, solo nos falta calcular el ángulo del sector circular. Y según lo que nos ha explicado, la proporción que representa cada categoría respecto al total debe guardar la misma proporción que el sector, que le corresponde respecto al círculo completo. Así es, Daniel. Al total de datos le corresponde el área que abarca los 360 grados, es decir, 100% de los datos. El ángulo que corresponde a cada categoría debe cumplir con la proporción. Categoría entre total igual a sector circular entre 360 grados y también pueden obtenerse usando los porcentajes. Porcentaje de la categoría entre 100% es igual a sector circular entre 360 grados. Por lo tanto, el ángulo para cada categoría está dado por sector circular igual a categoría entre total por 360 grados o también porcentaje de la categoría entre 100% por 360 grados. Maestra, pero categoría entre total es lo que ya calculamos en frecuencia relativa, ¿cierto? Excelente observación, Daniel. Es importante saberlo, aunque podríamos usar los porcentajes. Lo que comentas nos permite hacer el cálculo aún más rápido. Esta es otra ventaja de haber calculado la frecuencia relativa. Regresemos a la tabla para completar la última columna.
Para fútbol, 39 centésimos por 360 igual a 140.4 grados. Básquetbol, 23 centésimos por 360 igual a 82.8 grados. Voleibol, 15 centésimos por 360 igual a 54 grados. Tenis, 8 centésimos por 360 igual a 28.8 grados. Y para atletismo, 15 centésimos por 360 igual a 54 grados. Al sumar las medidas de los ángulos, obtenemos 360 grados. Muy bien, maestra, ya tenemos todos los datos. Ahora ayúdenos a construir la gráfica. Con mucho gusto, Daniel. Primero debemos trazar una circunferencia. La medida es indistinta. Ubicamos el centro del círculo y trazamos un radio del círculo. Generalmente se inicia de esta forma para seguir el sentido de las manecillas del reloj. Con el transportador marcamos el primer ángulo, que es de 140.4 grados. Colocamos el transportador en el centro del círculo, pero ahora nos apoyamos en la marca anterior y ubicamos la medida del segundo ángulo, que es de 82.8 grados. Volvemos a colocar el transportador en el centro. Nos apoyamos en la marca anterior y medimos el tercer ángulo, que es de 54 grados. Nuevamente ubicamos el transportador en el centro del círculo y marcamos el cuarto ángulo, cuya medida es de 28.8 grados. Y si los trazos fueron correctos, automáticamente nos queda el último sector, cuyo ángulo mide 54 grados. Ahora solo tenemos que colorear cada sector. Pondré de azul el que corresponde a fútbol, de naranja al básquetbol, de gris voleibol, de amarillo tenis y de blanco atletismo. Muy bien, Daniel. Ahora coloquemos en nuestra gráfica los porcentajes que corresponden a cada categoría. Fútbol, 39%, básquetbol, 23%, voleibol, 15%, tenis, 8% y atletismo, 15%. En un lado pondremos el nombre de las categorías con el color asociado a cada una de ellas, para que la lectura de la gráfica sea más sencilla. Y así tenemos completa nuestra gráfica y podemos analizar la información de manera sencilla. Regresando al tema de alimentación, justo acabo de ver una tabla que llamó mi atención, pero considero que si la información hubiera estado presentada en una gráfica circular, la información sería aún más significativa. Maestra, ¿me ayudaría a realizarla? Dime cuál era la situación y con gusto te ayudo. Alumnas y alumnos, de ser posible, escriban en su cuaderno y resuelvan junto con nosotros. El título era Alimentos en los que más gasta el mexicano y decía que se había encuestado a 1000 personas y los resultados estaban presentados en una tabla. En la primera columna, los alimentos: carne, frutas y verduras, cereales y leguminosas. En la segunda columna, los porcentajes: 40.3%, 27.5%, 20.7% y 11.5% respectivamente. Perfecto, Daniel. Con los datos dados como porcentajes ya podrías trabajar en la construcción de la gráfica circular. Pero para seguir el proceso anterior y que las alumnas y alumnos tengan toda la información, realicemos lo siguiente. Lo primero que haremos es agregar las columnas a la tabla, ya que sabemos que necesitamos calcular el número de personas por cada tipo de alimento, la frecuencia relativa y la medida del ángulo de cada sector, el cual será necesario para trazar la gráfica. También agregaremos una fila en donde colocaremos el total. En este caso, el único que conocemos es el total de personas encuestadas, que fueron 1000, y el de porcentajes, que resulta de sumar 40.3% más 27.5% más 20.7% más 11.5%, lo que nos da un total de 100%. ¡Excelente! Maestra, yo le ayudo a calcular el número de personas para cada categoría. Como el total de personas encuestadas fue 1000, se me ocurre multiplicar el porcentaje por 10, o aún más práctico, solo recorrer el punto decimal una cifra a la derecha. Para carne, 40.3 por 10, 403. 27.5 por 10, 275. 20.7 por 10, 207.
11.5 por 10, 115. Y comprobamos que la suma 403 más 275 más 207 más 115 es igual a 1000. Excelente, Daniel. Ahora debemos calcular la frecuencia relativa. Como vimos antes, se divide el número de personas de cada categoría entre el total. Pero como estamos trabajando con potencias de 10, en este caso 1000, entonces solo recorremos el punto 3 lugares a la izquierda, quedando carne 403 milésimos, frutas y verduras 275 milésimos, cereales 207 milésimos, leguminosas 115 milésimos, obteniendo un total de un entero. Para la carne es 403 milésimos por 360, es igual a 145.1 grados. Para frutas y verduras, 275 milésimos por 360, es igual a 99 grados. Para la categoría cereales, 207 milésimos por 360, igual a 74.5 grados. Leguminosas, 115 milésimos por 360, igual a 41.4 grados, obteniendo un total de 360 grados. Perfecto, Daniel. Ya tenemos todos los datos. Ahora es tu turno de mostrar lo que has aprendido. ¿Te parecería si les explicas a las alumnas y los alumnos cómo trazar la gráfica? Con mucho gusto, maestra. Primero trazamos la circunferencia de cualquier medida. Ubicamos el centro del círculo y trazamos un radio del círculo. Con el transportador marcamos el primer ángulo, que es de 145.1 grados. Movemos el transportador tomando como base el ángulo que ya marcamos, sin perder el centro del círculo, y marcamos el segundo ángulo, que es de 99 grados. Volvemos a hacer lo mismo, pero marcamos 74.5 grados, y si nuestro procedimiento fue correcto, nos queda el último ángulo de 41.4 grados. Muy bien, Daniel. Ahora coloquemos los porcentajes que corresponden a cada categoría. Carne, que le corresponde 40.3% de las personas. Frutas y verduras, 27.5%. Cereales, 20.7% y leguminosas, 11.5%. Y coloquemos las categorías asociadas al color que las representa. En efecto, maestra, la información luce mucho mejor en una gráfica que solo ver su contenido en una tabla. Y ahora que veo la gráfica ya terminada y que sé que se ocuparon muchos cálculos para realizarla, me surge una duda. Si veo una gráfica, ¿podría llenar una tabla como la que completamos? Así es, Daniel. Lo único que tendrías que conocer aparte de la gráfica es el total de datos. Presta atención a lo siguiente. Hace unos meses les pedí a mis alumnos que hicieran una gráfica circular en donde registraran las actividades que realizan en un día. Una de mis alumnas me envió la siguiente gráfica. Daniel, analiza la gráfica siguiente y dime por favor, ¿qué datos observas en la gráfica? Alumnas y alumnos, escriban en su cuaderno sus observaciones. Puedo notar que las categorías son dormir, clases en línea, alimentarse, jugar, tareas y otros. Y tienen el 34%, 25%, 8%, 8%, 4% y 21%, respectivamente. Además, sé que el total debe ser 24, ya que la gráfica se refiere a las actividades diarias y un día tiene 24 horas. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Espero que las alumnas y los alumnos que nos siguen desde casa hayan tenido las mismas observaciones que tú. Ahora organicemos los datos conocidos en una tabla para calcular todos los datos que involucra la gráfica. En la primera columna colocamos las categorías que en este caso corresponden a la actividad: dormir, clases en línea, alimentarse, jugar, tareas y otros, y total, que también sabemos que es de 24. En la columna de porcentaje escribimos 34%, 25%, 8%, 8%, 4%, 21% y el total, que es 100%.
Maestra, se me ocurre que para calcular la frecuencia relativa debo hacer lo contrario a obtener el porcentaje. Es decir, en lugar de multiplicar la frecuencia relativa por 100, debemos dividir el porcentaje entre 100. Y al tratarse de esta cantidad, lo único que debo hacer es recorrer el punto 2 lugares a la izquierda. Y eso puedo hacerlo mentalmente. Así es, Daniel. Lo que planteas es correcto. Por favor, ayúdanos a completar la columna correspondiente en la tabla de datos. Claro que sí, maestra. 34% entre 100 es igual a 34 centésimos. 25% entre 100 es igual a 25 centésimos. 8% entre 100 es igual a 8 centésimos. Nuevamente, 8% entre 100 es igual a 8 centésimos. 4% entre 100 es igual a 4 centésimos y 21% entre 100 es igual a 21 centésimos, lo que nos da un total de un entero. Perfecto, Daniel, pero es importante aclarar que la frecuencia relativa que calculaste es el cociente de la frecuencia absoluta de cada actividad entre el número total de datos. Y para saber las horas de cada categoría, tenemos la relación categoría entre total igual a frecuencia relativa. Por lo tanto, la frecuencia absoluta para cada categoría está dada por categoría igual a frecuencia relativa por total, que es lo mismo que calcular los porcentajes dados por 24 horas, ya que la frecuencia relativa también representa al porcentaje como número decimal. Déjeme ayudarle, maestra. 34 centésimos por 24 es igual a 8.16 horas. 25 centésimos por 24 es igual a 6 horas. 8 centésimos por 24 es igual a 1.92 horas, que se repite en jugar 1.92 horas. 4 centésimos por 24 es igual a 0.96 horas y 21 centésimos por 24 es igual a 5.04 horas, lo que nos da un total de 24 que corresponde a las horas de un día. Muy bien, Daniel. Calculemos ahora la medida del ángulo de los sectores, multiplicando la frecuencia relativa por 360 grados, que como dijimos antes es lo mismo que calcular los respectivos porcentajes de 360. 34 centésimos por 360 es igual a 122.4 grados. 25 centésimos por 360 es igual a 90 grados. 8 centésimos por 360 es igual a 28.8 grados, dato que se repite en la siguiente fila, 28.8 grados. 4 centésimos por 360 es igual a 14.4 grados y 21 centésimos por 360 es igual a 75.6 grados, lo que nos da un total de 360 grados. Gracias por la explicación, maestra. Me será de mucha utilidad cuando requiera un dato más específico en una gráfica circular. Alumnas y alumnos, espero que la sesión haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo fue para mí. Si les es posible, contacten a su maestra o maestro para compartir sus respuestas. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema. Resuelvan todo lo que puedan para profundizar en él. Un gusto compartir contigo, Daniel, y con las alumnas y los alumnos que nos siguen desde casa. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa. Hasta la próxima.